Hola a todos, bienvenidos a esta nueva explicación visual. Hoy vamos a meternos de lleno con una de las ideas más fascinantes del mundo de la electrónica. Imaginen esto por un segundo. Una simple pieza de hardware, pequeñita, con apenas 3 terminales, pero que puede realizar tareas drásticamente diferentes. Y ojo, no le estamos cambiando absolutamente nada físico, ni alterando su química interna. La magia ocurre simplemente al cambiar la forma en que conectamos esa pieza al circuito. Ese componente estrella es el transistor bipolar de unión, el famoso BJT, y su superpoder de versatilidad depende por completo de algo llamado configuración. Bueno, para que no nos perdamos, esta es nuestra hoja de ruta de hoy. Primero vamos a definir qué significa exactamente configuración, luego pasamos al emisor común, después a la base y colector común, veremos sus aplicaciones en el hardware real y cerraremos con esos errores comunes que todos cometemos al principio. ¡Vamos a darle! Empezamos con el punto número 1. Definiendo la configuración. Para comprender verdaderamente cómo funcionan los transistores BJT, el primer paso indispensable es captar con exactitud qué significa esta palabra en electrónica. Y aquí hay una regla de oro insalvable. Todos sabemos que un circuito necesita un par de cables para que entre una señal y otro par para que salga. Eso nos suma 4 conexiones en total. Pero el transistor BJT solo tiene 3 terminales, base, colector y emisor. Entonces, por pura lógica matemática, una de esas patitas tiene que hacer de puente. Un terminal tiene que ser obligatoriamente compartido o común, tanto para el circuito de entrada como para el de salida, casi siempre conectándose a la referencia o tierra. Esta simple decisión de cuál terminal compartimos es lo que define absolutamente toda la configuración. Pasamos al punto número 2, el famosísimo emisor común. Y esto que ven aquí ilustra de manera brillante la configuración más usada en la electrónica básica. Si ustedes abren cualquier dispositivo electrónico clásico, es casi seguro que se topen con este arreglo. Fíjense bien en cómo fluye la señal. La entrada se aplica directo entre la base y el emisor, mientras que la salida la sacamos entre el colector y el emisor. Exacto, el emisor es ese punto de referencia común que une a ambas partes de la fiesta, frecuentemente conectado a tierra a través de algunos componentes de estabilización. Ahora, este montaje no es tan popular por pura casualidad. El emisor común es el verdadero jugador estrella cuando se trata de amplificar señales. Nos da una ganancia altísima, tanto de voltaje como de corriente, lo que se traduce en una amplificación de potencia buenísima. Pero un detallito súper importante a notar aquí. La señal que sale invertida en fase comparada con la que entró. Es un rasgo totalmente clásico de este arreglo. Vamos con el punto 3, base común y colector común. Como les decía, con solo desplazar ese terminal compartido, el transistor cambia de personalidad por completo. Miren la configuración en base común y noten las conexiones. Ahora la señal entra por el emisor y sale desde el colector. La base se queda como nuestro puente o referencia compartida. Siendo honestos, esta es una configuración menos común en la electrónica básica general, pero tiene lo suyo. Te da una ganancia de voltaje súper elevada, aunque la de corriente es bajísima, casi de 1. Es fantástica para cosas muy específicas como circuitos de alta frecuencia, pero definitivamente no es el todoterreno como el emisor común. Y luego tenemos un cambio de roles súper interesante en la configuración de colector común. Aquí la señal entra por la base, pero fíjense que la salida la tomamos desde el emisor. El colector es ahora el punto común, habitualmente conectado directo a la fuente de alimentación. A este arreglo se le conoce en el mundo de la electrónica como seguidor de emisor. ¿Por qué? Pues porque el nivel de voltaje en la salida es prácticamente un clon de la entrada en la base. O sea, la ganancia de voltaje es casi 1, pero a cambio te regala una ganancia de corriente espectacular. Entonces, el punto crucial de todo esto es poder visualizarlo y recordarlo fácilmente. Fíjense en la tabla. Para el emisor común, la entrada es la base y la salida el colector. En la base común, entra por el emisor y sale por el colector. Y en el colector común, entra por la base y sale por el emisor. Memorizar este pequeño mapa de qué terminal hace qué en cada configuración es el primer gran pilar para dominar el diseño con transistores. Sigamos con el punto 4, las aplicaciones en el hardware. Llegó el momento de preguntarnos por qué nos importa todo esto en el mundo físico que nos rodea. Porque conectar la teoría con la realidad es donde ocurre la verdadera magia. Por ejemplo, imaginen un circuito de audio pesado o una etapa de control, donde necesitan agarrar una señal súper diminuta y darle la fuerza necesaria para mover un altavoz gigante. Ahí llamamos al emisor común por su tremenda capacidad de amplificar potencia. Pero, del otro lado, si tienen circuitos de sensores muy delicados que no pueden entregar mucha corriente, ahí entra el colector común. Su trabajo como seguidor de emisor es ideal para adaptar señales, protegiendo al sensor mientras transmite la lectura intacta.
Y finalmente el punto 5, esos errores comunes que nos dan dolores de cabeza. Miren, cualquier proceso de aprendizaje sólido tiene que validar los obstáculos del camino. Al iniciarse en los semiconductores, el primer gran tropezón es caer en la trampa de pensar que un BJT se comporta exactamente igual sin importar cómo lo conectes. Como ya vimos, eso no es así. Su función cambia radicalmente. El segundo error, y créame que este es el culpable de muchos fallos al medir, es no tomarse el tiempo para identificar claramente quién es la entrada, quién la salida y cuál es el común. Sin identificar eso desde el principio, diagnosticar un circuito es misión imposible. Ah, y otro tropiezo clásico, mezclar los conceptos de fabricación con los de diseño. Es súper importante separar la estructura física del dispositivo, o sea, si los materiales son NPN o PNP, de cómo decidimos nosotros cablearlo en la placa. Son dos mundos distintos. Un transistor NPN puede estar cableado en emisor común, en base común o en colector común. Esas son dos decisiones totalmente independientes. Y bueno, para cerrar este recorrido y dejar el terreno preparadísimo para la próxima semana, donde nos vamos a meter de lleno con polarización y cálculos matemáticos, quiero dejarles algo para pensar. Quédense con esta pregunta rondando en la cabeza. ¿Por qué la misma pieza, exactamente el mismo transistor BJT, puede comportarse de manera tan diferente simplemente según su configuración?